Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando del caso de los hermanos Menéndez, que muchas personas pues no sabían de su historia. Existen muchos documentales sobre el mismo, pero como recientemente salió una serie basada en los hechos de esta historia por Ryan Murphy, pues ha salido nuevamente a la luz, adicional de que han salido nuevos datos y pueden salir hasta libres, incluso los hermanos Menéndez. Y casi pues aquí les voy a hacer una breve historia de lo que realmente pasó en el caso de ellos. Y casi pues aquí vamos. El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Erin Menéndez desvivieron a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, California. La serie de Netflix Monstruos, que se estrenó el 19 de septiembre, es un drama basado en este crimen. La serie ha tenido fuertes críticas porque los hermanos Menéndez, aunque tienen conocimiento de la serie, no tuvieron participación en la misma. Ha sido fuertemente criticada porque hay muchos datos que no son reales, pero la historia es basada en hechos reales. Cuando es basada, ahí los productores se van safe porque obviamente se libran de cualquier dato que añadan, ¿verdad?, al documental o a la serie que no sea real. Eso pues puede causar problemas porque hay muchas personas que ven la serie y no leen y no prestan atención a que es basada y creen en la historia que ven. Existen muchos documentales, ¿verdad?, que hablan sobre la historia de ellos en diferentes plataformas y que así pues aquí les voy a hacer un pequeño resumen de la historia de ellos y qué ha pasado en la historia a lo largo de estos años. José Menéndez, un ejecutivo musical de RCA Records, que en ese tiempo esa era una disquera de las top, de 45 años, y su esposa Mary Louise Kitty Menéndez, de 47, murieron en un brutal tiroteo dentro de su propia casa. José Menéndez, él era un exitoso ejecutivo del espectáculo y él huyó de su Cuba natal a Estados Unidos por su cuenta a los 16 años, poco después de que Fidel Castro tomara el poder. Él se casó con su novia de la universidad, Mary Louise Anderson, más conocida como Kitty. Tuvieron 2 hijos y tras un tiempo en la costa este, la familia se instaló en la zona de Los Ángeles. Lyle y Eric crecieron inmersos en la riqueza y el privilegio. Su casa de Beverly Hills estaba en una de las manzanas más codiciadas. Eric llegó a ser tenista de ranking nacional y Lyle asistió a la Universidad de Princeton, aunque al final fue suspendido. Pero la familia tenía secretos. En el juicio, ambos hermanos declararon que su padre había empezado a abusar de ellos a una temprana edad y que su madre lo sabía. Al reportar el juicio para The New York Times, Seth Meyers escribió sobre Lyle. El acusado lloró casi desde el principio mientras contaba la historia de un niño asustado que sufría presiones aterradoras por parte de un padre exigente y cruel y expresiones de odio por parte de su madre. Pero vamos a hablar qué ocurrió el 20 de agosto de 1989. Kitty y José estaban viendo la televisión en la sala de su casa cuando sus hijos entraron y le dispararon varias veces a quemarropa con escopetas de calibre 12. Los relatos de los hechos varían, pero en algún momento los hermanos compraron entradas de cine en una sala local y fueron al festival Taste of LA en Santa Mónica, aparentemente para crear una coartada. A las 11:47 de la noche, Lyle llamó al 911 llorando y dijo: alguien le disparó a mis padres. La policía descubrió que además de los disparos mortales en la cabeza, José y Kitty habían recibido disparos en las rótulas, lo que los fiscales dijeron más tarde había sido para que el ataque pareciera un asesinato de la mafia. Al principio, los hermanos no fueron considerados sospechosos. Luego la gente empezó a notar una conducta cuestionable, incluyendo un comportamiento extraño en el funeral de sus padres y gastos excesivos. En datos que han pasado, el primer artículo que salió en Los Angeles Times se dio a entender que podía haber una conexión con el crimen organizado. La prensa insistiría durante los siguientes que el asunto tenía que ver con la mafia. Mientras tanto, a Robert Rand, un reportero del Miami Herald,
le encargó que fuese en California para dar otro posible enfoque del crimen. El exitoso Menéndez quería picar más alto, convertirse en el primer senador de origen cubano en Estados Unidos. Rand organizó un encuentro con sus hijos, Sly y Eric, en el lugar donde seguían viviendo, la casa de North Elm Drive, donde sus padres habían sido desvividos. Cuando Rand llegó el 20 de octubre, 2 meses después de los AC, los hermanos estaban jugando al tenis, deporte en el que ambos competían a nivel profesional. Una amiga de ambos se ofreció a enseñarle al reportero la vivienda, una mansión enorme que en algún momento habían alquilado Elton John y Prince. Recorrimos la habitación de los donde ocurrieron. Me cuenta Rand, de 32 años. Después habían quitado el mobiliario y la alfombra, así que solo había estanterías con los trofeos de tenis de los chicos. La primera vez que entramos sentí cierto escalofrío. La segunda pensé, tío, si mis padres hubieran sido desvividos aquí, yo no estaría en esta casa. Al rato, los hermanos aparecieron con sus raquetas en mano. Lyle pidió que solo hablasen sin grabar para conocerse. Sin embargo, me cuenta Rand, a los 10 o 15 minutos, Lyle dijo: nuestro padre fue un gran hombre, estamos pensando en escribir un libro sobre él. ¿Te gustaría trabajar con nosotros?, le preguntaron a Rand. El segundo día, Rand se reunió solamente con Eric. Esta vez él grabó la entrevista. La mayor parte del tiempo, recuerda el reportero, hablaban de los buenos recuerdos que tenían de sus padres. Cuando Rand le pidió que describiera aquella noche, Eric dijo: nunca he visto nada igual y ni lo veré. ¿Eran de verdad? Parecían de cera. Nunca había visto a mi padre indefenso. Espero que fuese rápido. Posiblemente si Lyle y yo hubiéramos estado allí, podríamos haber hecho algo. Tal vez mi padre estaría vivo. Definitivamente daría mi vida por la de mi padre. Él siempre estuvo ahí cuando lo necesité. Mirando hacia atrás, con lo que luego se supo, parece increíble que Eric hablara así de sus padres durante 3 horas y media. Estaba relajado, reflexionaba Rand. Contó anécdotas muy cariñosas sobre 2 personas que parecían importarle mucho. El reportaje de Rand, publicado el día de Nochebuena, cerraba con Eric explicando cómo querían honrar la memoria de su padre. Rand lo resume así: Lyle se proponía ser presidente y Eric se presentaría para el Senado. 3 meses después, Lyle y Menéndez eran acusados de hacer a sus padres. La historia que se contaría durante los 3 años siguientes, antes de que el caso llegara a juicio, era de 2 hermanos codiciosos que 2 días antes de los AC, tras enterarse que su padre iba a desheredarlos, habían comprado unas escopetas. Y aquel domingo por la noche desvivieron a sus padres a tiros y luego salieron al cine para fingir el hallazgo de los cadáveres. Después de confiado su impunidad, los hermanos se dedicaron a gastar a manos llenas. Lo cierto es que su responsabilidad en los desvivir a los padres no llegó a confirmarse definitivamente hasta que el propio Eric se lo confesó a su terapeuta. Tras prolongadas discusiones legales sobre admisibilidad de este testimonio, en realidad lo filtró la amante del terapeuta. Al final se admitió como prueba. Para entonces la investigación policial había avanzado y el hecho central ya no era discutible. Los hermanos Menéndez habían desvivido a sus padres. Lyle fue detenido el 8 de marzo de 1990 después de que la policía recibiera una pista de Judalon Smith, quien mantenía una relación extramatrimonial con L. Jerome Osiel, el psicólogo de los hermanos. Smith dijo que le había oído decir a Osiel que los hermanos habían desvivido a sus padres. También dijo que él tenía la confesión grabada. Las cintas se utilizaron posteriormente como prueba en el juicio después de que el juez James Albrecht dictaminara que no se aplicaba el privilegio médico-paciente porque los hermanos habían amenazado a Osiel. Eric fue detenido días después tras regresar de un torneo de tenis en Israel. En un juicio que comenzó en el 1993, los hermanos declararon que habían desvivido a sus padres temiendo por sus vidas tras años de abusos emocionales y físicos. Sus primos, Andy Cano y Diane van der Molen, declararon que conocían los abusos desde hacía años. Eric y Lyle dijeron en los días anteriores a los
se habían enfrentado a sus padres y José les había amenazado con desvivirlos si no guardaban silencio al respecto. Lai comentó que su padre respondió: todos tomamos decisiones en la vida, hijo. Eric tomó las suyas, tú has tomado las tuyas. Y luego me miró y se levantó para irse. Pensé: Dios mío, ¿cree que se lo voy a contar a la gente? Y empecé a suplicarle: papá, lo voy a contar si no dejas de tocar a Eric. Y él únicamente me miró y me dijo: se lo vas a contar a todo el mundo. Y se fue. ¿Qué pensabas que iba a pasar luego? Le preguntaron en el juicio que estábamos en peligro, pero ¿de qué? Que nos hace que se desharía de nosotros. Eric testificó de esa noche algo más tarde que su padre se enfrentó a él arrojándolo violentamente sobre su cama y diciendo que le había advertido que no se lo contara a Lyle y que éste se lo contaría a todo el mundo y no voy a dejar que eso ocurra. Después de eso, Eric vio a su madre en la sala de estar y ella le preguntó por qué estaba tan alterado. Eric cuenta que cuando le dijo que no lo entendería, ella le contestó: entiendo más de lo que tú crees y lo sé, siempre lo he sabido. ¿Qué crees? ¿Que soy estúpida? Al día siguiente, los hermanos compraron las armas. El sábado por la noche, declaró Eric, se quedó en su dormitorio con la escopeta en mano mientras su padre se aporreaba a la puerta exigiéndole que abriera. A la noche siguiente, tras un nuevo enfrentamiento cara a cara con sus dos hijos, José y Kitty entraron en la sala de estar y cerraron la puerta. Los hermanos cogieron sus armas. Es difícil describir lo que sentí, reconoció Lyle. Pensé que seguían adelante con su plan de desvivirnos. Creí que íbamos a morir. Entonces Eric y Lyle entraron al salón y empezaron a disparar. Al principio, esta línea de defensa tuvo cierto éxito. El jurado fue incapaz de ponerse de acuerdo sobre si los hermanos eran culpables de desvivir o de homicidio. El juicio televisado terminó en enero de 1994 con dos jurados estancados. A cada acusado se le había asignado un jurado distinto, por lo que se ordenó un nuevo juicio que no fue televisado. En el nuevo juicio, que comenzó en 1995 con un único jurado, el juez Stanley Weisberg prohibió a la defensa volver a tratar gran parte de los argumentos sobre los abusos, incluido el testimonio de los primos de los hermanos y de múltiples testigos de personalidad. En marzo de 1996, cada hermano fue declarado culpable de 2 cargos de desvivir en primer grado y conspiración para cometer el AC. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de los años, la conversación en torno a los hermanos ha cambiado. En la época de los AC, no siempre se reconocía la dificultad de escapar de los patrones de abuso sexual, especialmente cuando las víctimas son niños y hombres. Durante el alegato final del primer juicio, el fiscal David Cohn dijo que Eric quieren que crean que su padre abusa de él de forma rutinaria, obligándole a realizar actos sexuales contra su voluntad. Espera que crean que nunca se le ocurrió irse. Incluso se rechazó su deseo de ser encarcelados en la misma institución. Se argumentó que incluso entre rejas podrían conspirar para futuros crímenes. Durante 20 años no se les permitió ni hablar por teléfono. Finalmente, en el 2018, Lyle pudo reunirse con su hermano menor en un centro penitenciario de San Diego. Hace tiempo que se agotaron los recursos legales, pero siempre ha habido quien ha argumentado que la sentencia fue demasiado dura. En los últimos tiempos, estas voces se han multiplicado, lo que seguramente es un reflejo de cómo ha cambiado nuestro mundo. La forma en que se piensa ahora sobre los abusos es muy diferente a lo de los años 90. Si el mismo juicio contra la misma prueba se celebra hoy, los relatos de los hermanos no habrían sido tan despreciados. Los hermanos y su caso se han convertido en una especie de fenómeno en las redes sociales, con legiones de jóvenes que abogan por su liberación. En mayo del 2023, Cliff Garner, abogado de los hermanos, presentó una petición de habeas corpus argumentando que su condena debía anularse debido a las nuevas pruebas. El habeas corpus se presentó en mayo del 2023
porque afirmaron que esas nuevas pruebas pueden demostrar que las condenas y las cadenas perpetuas debían anularse según los documentos judiciales que presentaron. Los defensores argumentaron que 2 piezas de evidencia contrarrestaban la narrativa de los fiscales y presentaron una petición de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde afirmaron que una carta enviada por Eric a su primo 8 meses antes de los da detalles de los abusos de su padre. La oficina de fiscal de Condado de Los Ángeles, que procesó los 2 juicios, dijo a CNN que un comunicado en un momento: hemos recibido la petición de habeas en el asunto Menéndez y actualmente está bajo revisión. La carta de Eric a su primo Andy Cano de diciembre de 1988 dice: sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí. La carta fue descubierta por la hermana menor de José Menéndez y madre de Andy, Marta Cano, quien la compartió con el periodista Robert Rand en abril del 2018. Este mismo mes, él compartió la carta con el ex abogado de apelaciones de Eric Menéndez, Cliff Garner, según indica el documento judicial. En la carta, Eric escribe: nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Toda la noche me quedo despierto pensando que puede venir. Necesito quitármelo de la cabeza. Sé que lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. Soy un quejica. No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Tengo que dejar de pensar en ello. Una revisión de los registros judiciales muestra que la carta no se presentó en ninguno de los 2 juicios, dice el documento. Por otro lado, la otra prueba que tuvieron en cuenta de los defensores para el pedido del testimonio de Roy Rosselló es integrante del grupo musical juvenil Menudo, vinculado a la discográfica RCA, donde Menéndez era ejecutivo. Rosselló afirmó que José Menéndez abusó de él cuando era adolescente. La presunta agresión se dio a conocer en el documental llamado Menéndez Plus Menudo Boys Betray, que se estrenó en mayo del 2023 en la plataforma Pickup. En resumen, las nuevas pruebas no solo demuestran que José Menéndez era un hombre violento y brutal que abusaba de los niños, sino que sugiere que de hecho seguía abusando de Eric Menéndez en diciembre de 1988. Tal y como la defensa había argumentado todo el tiempo, dice el documento judicial que los abogados de los hermanos Menéndez presentaron el año pasado. Por este motivo, los abogados pidieron al tribunal que anule la condena y la sentencia contra ambos, o que permita la presentación de pruebas y una audiencia probatoria cuando puedan aportarlas, según se indica el escrito. Aún no hay novedades sobre este pedido. El tribunal ha ordenado al Estado que responda por escrito a la petición. El Estado aún no ha respondido. Su respuesta deberá recibirse a finales de noviembre, dijo Garner a CNN sobre el avance de la petición del habeas corpus. Cabe destacar que en la actualidad pues se está esperando por la decisión del habeas corpus que se presentó en mayo del 2023. Se está tomando en consideración, esto se presenta porque se está tomando en consideración la buena conducta que han tenido los hermanos a lo largo de los 35 años que llevan presos. Adicional, la carta que encontró la tía de Eric, que él le escribió a su primo, Cano, en el 1988, donde le explica que todavía está pasando y que su padre sigue abusando de él. También se está tomando en consideración la declaración que hizo Roy Rosselló, un ex Menudo, el cual indica que él sufrió de los abusos por parte de José Menéndez, quien era alto ejecutivo de RCA Records, donde pertenecía a la agrupación Menudo. Y casi pues vamos a ver, está bien cerca, se supone que la decisión salga a finales de noviembre de este año, pero puede ser que esté bien cerca lo que es la salida de los hermanos Menéndez. Puede ser que muchas personas tengan decisiones o pensamientos divididos referente a este caso, pero en ese tiempo el abuso pues no era como que algo muy importante. En estos tiempos el abuso
se está tomando mucho en consideración en los casos. Eso no justifica el que ellos hayan desvivido a sus padres, pero si ustedes recuerdan el caso de Gypsy, también ella desvivió a su madre y salió hace 2 años, creo, o un año, y a ella la trataron como si fuera una super artista, influencer y todas esas cosas. Y la realidad es que independientemente ella desvivió a su madre. Y casi pues muchas personas pueden tener opiniones divididas referente a esto. Y casi pues vamos a ver qué pasa, pero entiendo que puede estar bien cercano lo que es la salida de los hermanos Menéndez. Y casi pues nada, hasta aquí el resumen de la historia de los hermanos Menéndez. Recuerden que hay varios documentales en diferentes plataformas que pueden ver, ¿verdad? Y ver la historia real de lo que pasó con ellos. Recuerden que lo que salió en Netflix es una historia basada en hechos reales. Y casi pues les recomiendo que vean los documentales. Casi pues nada, hasta aquí mi resumen de la historia de los Menéndez.